Hola, estimados estudiantes. Don Villete y yo, el profesor Luis Bolaño, los invitamos a continuar con nuestro trabajo participando en el presente video, en el que abordaremos temas como el cálculo del activo neto operacional y la utilidad neta operativa después de impuestos, cálculo del costo promedio ponderado de capital, WACC, considerando los beneficios tributarios, cálculo del EVA y estrategias para la creación de valores en la organización. Prestemos mucha atención y sigamos con el mismo entusiasmo. Bienvenidos. Para comenzar, primero haremos una revisión del objetivo básico financiero. Este es la maximización del patrimonio de los propietarios o accionistas, el cual se produce por el efecto combinado del reparto de utilidades, dividendos y el incremento de la empresa o incremento del valor de la acción. En el valor de una empresa no solo debe considerarse las utilidades, sino que se consignan rentabilidades permanentes y suficientes que hagan crecer la empresa y por ende crecer en su valor. Para una empresa que cotiza en bolsa, su valor está dado por el número de acciones por el valor de mercado de cada acción, quiere decir el valor del patrimonio. Pero para una empresa cerrada que no cotiza en bolsa, ¿cómo se hace ese proceso? Pues se hace inicialmente a través del estudio y cálculo de la rentabilidad del activo y flujo de caja. Haciendo referencia a la rentabilidad, sinónimo de generación de valor de una empresa, se identifican dos tipos de rentabilidad: rentabilidad del activo y la del patrimonio. La primera refleja el atractivo de la empresa, independientemente cómo esté financiada. La segunda refleja el atractivo para el propietario. Como se sabe, las empresas normalmente financiadas por proporciones de deuda y patrimonio, la ponderación de cada una de las fuentes de financiación, deuda más patrimonio, nos permite calcular el denominado costo promedio de capital, que es la rentabilidad mínima que deben rendir los activos. Las anteriores premisas suponen el cálculo de costo de capital. Se presenta a continuación el cálculo de costo ponderado, que es la forma más sencilla para hallar este indicador y que va a depender de la proporción deuda-patrimonio en la estructura financiera de la compañía. Cálculo de costo de capital ponderado. Identificamos las fuentes de financiación, su estructura, el costo de la deuda antes y después de impuestos y su ponderación. Observe que las fuentes están conformadas por pasivo y patrimonio con una participación porcentual en la estructura del 40 y 60% respectivamente. Señala el costo de la deuda antes de impuestos del 25 y 30% respectivamente. ¿Y cómo se afecta después del impuesto? El pasivo queda en un 16.25%, mientras que el patrimonio no se ve afectado, queda igual. Por último, describe cómo se realiza la ponderación del costo del capital. El costo de la deuda de fuentes externas, obligaciones financieras, debe calcularse después de impuestos. El costo de capital es una cifra que se utiliza principalmente con tres propósitos: evaluar proyectos, valorar la empresa, calcular el EVA. Dado que el costo de capital se calcula después de impuestos, la utilidad que debe considerarse para el cálculo de la rentabilidad del activo, que luego se comparará con este, es la utilidad operativa después de impuestos. WODI es igual a utilidad antes de intereses e impuestos que multiplica a 1 menos el impuesto. En inglés, NOPAT, Net Operating Profit After Taxes. Miremos un ejemplo. Considerando los datos de la tabla 1, si los activos operativos de la empresa Lowly Limitada valieran 1.000 millones, además su utilidad operativa después de impuestos asciende a 245 millones, calcule la utilidad antes de intereses e impuestos y reconstruya el estado de resultados. La utilidad operativa después de impuestos es igual a la utilidad operativa antes de intereses e impuestos que multiplica a 1 menos el impuesto. Reemplazamos y decimos que 245 millones, que es la utilidad operativa después de impuestos, es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos por 1 menos 0.35, que es el impuesto. Despejamos la incógnita y decimos que la utilidad antes de intereses e impuestos es igual a 245 millones entre 0.65 y su resultado es 376.9 millones. Luego reconstruimos el estado de resultados, reemplazando sus valores en su orden: utilidad antes de intereses e impuestos, intereses, utilidad antes de impuestos, impuestos y finalmente la utilidad neta.
Los 180 millones que le quedan al propietario en relación con los 600 que invirtió, 60% de los 1.000 millones de activos, le representan una rentabilidad neta sobre su patrimonio del 30%, 180 millones entre 600, que es precisamente la mínima esperada. En el siguiente ejercicio, calcule las rentabilidades sobre el activo neto con la sigla RAN. Cuando las utilidades operativas antes de intereses e impuestos, sean 550 millones y 300 millones respectivamente. Ahora, concluya la RAN, que es igual a la utilidad operativa después de impuestos, entre los activos netos de operación. Activos que se deben tener en cuenta para el cálculo de la rentabilidad sobre activos. ¿Cuáles son? He aquí las fórmulas. ANO es igual a AC más AF menos C por P. Activos corrientes es igual a INB por C. ANO es igual a INB más C por C más AF menos C por P. ANO es igual a KNTO más AF, en donde ANO son los activos netos de operación, AC son los activos corrientes, AF son los activos fijos, C por C son las cuentas por cobrar, C por P son las cuentas por pagar a proveedores, INB son los inventarios y el KTNO, el capital de trabajo neto operativo. Lo que se acaba de describir recoge la esencia del concepto de leva y que se define como el remanente que generan los activos cuando rinden por encima del costo de capital. El EVA es igual a la utilidad operativa después de impuestos menos los activos netos de operación por el costo de capital. También podemos decir que el EVA es igual a los activos netos de operación por la rentabilidad del activo neto menos el costo de capital. Los activos netos de operación, ¿a qué se refiere este término? Por definición, la utilidad, en este caso la utilidad operativa después de impuestos, corresponde al premio que reciben quienes financian los activos que se requieren para producirla. Esto sugiere que debe haber una perfecta relación causa-efecto entre el numerador y el denominador de la fracción que se utiliza para calcular la rentabilidad, y por ello es por lo que los activos deben ser operativos. Pero en realidad, ¿quiénes son premiados por la utilidad operativa después de impuestos? No son todos los entes señalados al lado derecho del balance, puesto que la utilidad operativa en el estado de resultado ya ha sido afectada por el costo financiero, que implica recurrir a la financiación de los proveedores de bienes y servicios agrupados en el pasivo corriente. Significa que la utilidad operativa después de impuestos es solamente el premio para los acreedores financieros y los socios. La utilidad operativa después de impuestos es la utilidad producida por los activos netos de operación. El valor de los activos netos operativos es lo que se conoce como capital menos el empleado. Representa la verdadera cantidad de dinero en los negocios, financiada en parte de deuda y en parte con el dinero de los propietarios. La RAN es igual a la utilidad operativa después de impuestos entre el capital de trabajo neto operativo más los activos fijos. ¿Qué son los activos netos de operación? Se definen como el valor de los recursos requeridos para operar y debe ser financiado con una combinación de capital propio y deuda financiera. Pero debemos tener precauciones alrededor del concepto de valor agregado. Cuando la rentabilidad del activo neto sea superior al costo de capital, significa que el valor de la empresa es mayor que el valor de sus activos y no necesariamente que el valor se haya incrementado en relación con el periodo anterior. Cuando la rentabilidad del activo neto es mayor que el costo de capital, se dice que la empresa como negocio en marcha vale más que el valor de sus activos. Se dice que hay prima, que es lo mismo en el lenguaje empresarial se denomina valor agregado de mercado, MVA, por sus iniciales en inglés, Merchant Value Added. Debe entenderse que el valor agregado implícito de la empresa en relación con sus activos netos de operación. Ejemplo, información de una empresa. Se presenta el siguiente cuadro comparativo entre 2 años determinando el valor de la empresa en millones de pesos, 100 y 120 respectivamente,
De igual modo, el valor de los activos netos de operación, 80 y 105 millones. Y por otra parte, el valor agregado del mercado o prima por 20 y 15 millones. El que la prima sea positiva significa que la RAN es mayor que el costo de capital para ambos años. Pero al pasar de 20 a 15 implica una destrucción de valor de 5. ¿Qué conclusión podemos hacer? Que el valor del costo de capital se incrementó manteniendo la misma rentabilidad o que, bueno, queda a criterio de ustedes. Nuestra meta es siempre sobrepasar el objetivo básico financiero, ir siempre más allá. Para ello existen herramientas como las fuentes de financiamiento y las decisiones financieras. Es su responsabilidad como futuro gerente financiero indagar y profundizar más al respecto de estos temas tan importantes. Perfecto. Don Billete espera que puedas estar disfrutando de esta clase. Ahora te invita a observar algunos de estos métodos como ejemplo en la siguiente presentación. Muchas gracias.